Hola, buenos días. Vamos a leer la lección Apostasía e Intersección para el 13 de septiembre del 2025. Es la lección número 11. El versículo dice: Entonces volvió Moisés ante el Señor y dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 31, 32. Aunque Moisés había estado ausente en el campamento de Israel durante solo 40 días. ¿Qué sucedió? El pueblo de Dios se apartó de él y adoró a un ídolo, el becerro de oro. ¿Cómo pudieron hacer esto después de tantas señales poderosas, experiencias y milagros? Podía haber muchas respuestas para este interrogante y tal vez algo acertado en todas ellas. ¿Acaso el pueblo no entendía quién era Dios en realidad? ¿O fueron sus poderosas experiencias con Él eclipsadas por sus deseos carnales y pecaminosos? No apreciaban lo que Dios había hecho por ellos, sino que lo daban todo por sentado. Estaba su entendimiento nublado, estropeado por sus preocupaciones cotidianas y su antigua manera pecaminosa de pensar. Eran simplemente desagradecidos para con las misericordiosas acciones de Dios en su favor. ¿Olvidaron tan rápidamente los poderosos actos de Dios? ¿O podían adjudicarse todo al fallido liderazgo de Aarón? Con Aarón también el Señor se enojó en gran manera para destruirlo, en Deuteronomio 9:20. Cualquiera que haya sido las razones del terrible apostasía, ¿qué lecciones poderosas podemos extraer de ellas? No solo acerca de la pecaminosidad humana, sino del amor misericordioso de Dios hacia los seres humanos, a pesar de su pecaminosidad. Aquí yo traté de encontrar alguna excusa que hicieron que el pueblo actuara de esa manera. Y hay una en las preguntas de aquí que sí me llamó mucho la atención. Dice: ¿o fueron sus poderosas experiencias con él eclipsadas por sus deseos carnales y pecaminosos? En la otra, ¿estaba su entendimiento nublado, estropeado por sus preocupaciones cotidianas y su antigua manera pecaminosa de pensar? A veces nosotros juzgamos el pueblo y cómo actuó, pero si lo traemos a nuestra vida cotidiana, yo creo que es un constante error que nosotros también cometemos. ¿Cuántas veces Dios no se manifiesta? ¿Cuántas veces Dios no nos contesta oraciones? ¿Cuántas veces Dios no nos abre un camino? Y a veces se nos olvida, volvemos a desconfiar de Dios, eh, y es algo constante. Entonces, viene acá, dice: ¿qué lecciones podemos extraer de ella? No solo acerca de la pecaminosidad humana, sino del amor misericordioso de Dios hacia los seres humanos a pesar de su pecaminosidad. Nuestro Dios ya nos conoce que nosotros un día tomamos un pacto de acercarnos, de conocerlo, de tener fe, y al otro día lo podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque no hicimos el estar en comunión diaria con Dios. Entonces, nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que renueva sus misericordias día con día. Y cada vez que nosotros vamos a Él, tenemos la plena seguridad de que Él está dispuesto a ayudarnos y a perdonarnos. Entonces, si tú estás en un momento en el que crees tú que has cometido demasiados pecados para volver a Dios, entonces esta lección nos habla de que Dios está dispuesto, ¿verdad? Mientras haya gracia, hay perdón. Que podamos nosotros día con día renovar nuestra comunión con Dios y
de aquí aprender a tener más dependencia de Él, de orar con más frecuencia, de pedirle a Dios en cada una de nuestras decisiones que Él nos pueda orientar y nos pueda dirigir. Sí, porque si no, pues nosotros tenemos que aprender, tenemos que mejorar y con su ayuda tenemos que tomar mejores decisiones. No es de que lo escuché, se me olvidó, vuelvo a lo mismo, no, sino es escuché, entendí y con la ayuda de Dios practicarlo, ¿verdad? Para que nuestra vida pueda ser una vida mejor. En el día domingo dice liderazgo fallido. Dios llamó a Moisés para que pasara tiempo con él. 40 días y 40 noches pudo haber sido un periodo corto para Moisés, pero pareció largo, demasiado largo para los israelitas. Su líder visible estaba ausente. Se sintieron desorientados, impacientes, temerosos e inseguros. Querían tener un Dios visible que los guiara como los dioses que habían visto toda su vida en el Egipto idólatra. Entonces, ellos estaban impuestos a ver al Dios de madera, al Dios de plata, al Dios de piedra. Pero ahora se les presentaba un Dios invisible. Y el que era como que la representación del Dios era Moisés. Pero a Moisés Dios le había hablado que estuviera en el monte por 40 días. Y a veces así pasa con nosotros. Decimos, es que hemos escuchado que Dios está conmigo, pero yo volteo y estoy solo. Entonces ahí es cuando tu cabeza se empieza a llenar de dudas, de temores, de incertidumbre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender que nuestro Dios es un Dios que no se ve, pero es un Dios que está. Y eso debemos de tenerlo en nuestra mente y de preservarlo y de tener la fe que nuestro Dios está con nosotros, aunque no lo veamos, aunque no veamos nadie alrededor. Nuestro Dios va con nosotros y con esa seguridad vamos a ir a enfrentar el desafío que nos presente ese día. Un trabajo nuevo, o ir a una entrevista, o ir a recoger resultados, o ir a algún temor que tú tienes, tu escuela, tantas cosas que tenemos como seres humanos y por las que pasamos día con día. Nuestro Dios es un Dios invisible, pero es un Dios presente, un Dios que está con nosotros y tenemos que tener esa confianza que Dios irá adelante de nosotros para ayudarnos en lo que necesitamos. En Éxodo 32 del 1 al 6, ¿cómo fue posible que el liderazgo de Aarón fracasara tan estrepitosamente? Y vamos a ir rápidamente a Éxodo 32 del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó sus zarcillos de oro que tenía en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma como buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana se hará fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron un holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Qué lamentable situación que haz de cuenta que Aarón dejó atrás todo lo que él sabía que estaba bien
por seguir a la multitud por temor a que lo mataran. Y podemos juzgar nuevamente, podemos juzgar a Aarón y, ay no, ¿cómo pudo hacer esto? Pero realmente también nos pasa a nosotros muchas veces por querer encajar en un grupo de personas, ya sea en el trabajo, en la escuela. Dejamos de lado lo que nosotros conocemos, lo que hemos escuchado por tantas veces y hemos comprobado, y hacemos totalmente lo que esas personas indican. Entonces, esto es un gran ejemplo para nosotros de que eso no se debe de hacer. Tú tienes un conocimiento de la verdad y debe ser resguardado por ti, aunque haya influencia, o pues lamentablemente puedes perder amistades, familia, pero ¿qué vas a ganar? Vas a ganar a Dios, a la compañía de Dios, y vas a hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues esto nos enseña, ¿verdad? A que la influencia es mucha, pero debemos nosotros tomar nuestra decisión basada en la fe, en la esperanza y ser personas fieles a nuestros principios. Esas personas no son fieles porque no lo conocen. Si en algún momento ellos lo llegaran a conocer, tal vez fueran más fieles que nosotros. Y entonces nosotros debemos de ser fieles a, a hacerle pues la fidelidad hacia nuestro Dios, lo que Dios pide de nosotros. Aarón no estuvo a la altura de las circunstancias, no supo aprovechar el momento y hacer lo correcto. En lugar de confiar en el Señor, se debilitó ante la mayoría. El pueblo exigió lo impensable: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y él consintió. La gente dio voluntariamente oro para hacer el ídolo. Y Aarón no solo no lo detuvo, sino que lo animó a adorar. Luego participó en la fabricación de este falso Dios. Después el pueblo declaró: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuán pecadores malvados y entrechos de miras, aunque acababan de fabricar ese ídolo, declararon que él los había librado. ¿No es asombroso cómo los deseos pecaminosos pueden pervertir nuestro pensamiento y nuestras acciones? La gente celebra sus propias creaciones mientras su humanidad y moralidad se degradan en el proceso. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbables, alguien que considera el honor de Dios por sobre el favor popular, su seguridad personal y su propia vida. Pero el líder provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo, pero su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos. El tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable pareció procesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. ¿Cómo pudo Aarón, un dirigente, haber sido tan débil? ¿Qué justificaciones pudo haber hecho interiormente a sus terribles acciones? Nosotros siempre vamos a tener una excusa para no hacer lo correcto. Pero esta lección nos invita a que si nosotros ya sabemos lo correcto, con la ayuda de Dios mantenernos firmes. Que Dios les bendiga.